similitudes y etcétera, ¿no? O sea, siempre la base fisiológica, anatómica, ya, porque vamos a ver también mucha anatomía, sobre todo cuando hay lesiones de algunos nervios, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces, vamos a hacer la inspección del sistema osteomuscular, tenemos que hacer varias preguntas esquematizado para saber dónde es el órgano, ¿no? Porque a veces también la lesión puede ser por una enfermedad sistémica, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus, que tiene bastantes manifestaciones clínicas, diferente a cuando la enfermedad o el motivo de consulta por lo que viene el paciente es solo el dolor, ¿no? Digamos, solo dolor articular, solo dolor a movilización, solo lumbalgia, digamos, no hay otras manifestaciones clínicas con respecto a cutáneas, oculares, porque todas esas, por ejemplo, en artritis, que bueno, lo vamos a ver en la parte de casos clínicos, tanto artritis reumatoide como el lupus, que son de las dos enfermedades más importantes en reumatología, hay bastantes manifestaciones extraarticulares, ¿no? Entonces, primero vamos a ver la diferencia, ¿no? Creo que lo que más importa en la anamnesis es diferenciar un dolor de tipo mecánico, ¿no? Degenerativo, de un dolor inflamatorio, y también les he puesto el dolor psicógeno, porque ya les he dicho que la parte somática también importa en todas las partes semiológicas que hemos visto, ya sea de dolor, de disnea, etcétera, ¿no? Para ver que no es una causa netamente estructural. Entonces, ¿cuándo se presenta el dolor? Es la primera pregunta que vamos a hacer. Y eso es importante, ¿no? Por ejemplo, si es un dolor localizado, vamos a pensar en enfermedades inflamatorias, etcétera, ¿no? Pero cuando es, por ejemplo, un dolor generalizado, ¿no? Que te dice que le duele todo el cuerpo, o puede ser somatismo, porque son personas que dicen me duele todo, ¿no? O podría ser una fibromialgia, ¿no? Que la fibromialgia también siempre hay que pensarlo en los pacientes que tienen bastantes puntos dolorosos. Eso es lo primero. Ahora, lo otro es cuándo se presenta, ¿no? Acá en este cuadro vamos a poner como que las pepas de cosas que considero más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dolor en las mañanas, ¿ya? Un dolor que te dice que empieza en las mañanas y encima siente como una tumefacción, piensen en artritis reumatoide, ¿ya? Las articulaciones más frecuentemente que se afectan en la artritis reumatoide, siempre acuérdense las muñecas. Paciente que tiene dolor en las muñecas, sobre todo mujeres, porque acuérdense que la artritis como el lupus son enfermedades autoinmunes y toda enfermedad autoinmune vamos a asociarlo más a las mujeres, ¿no? Como el hipotiroidismo por la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves del hipertiroidismo, siempre miastenia gravis, o sea, todas las enfermedades autoinmunes tienen un componente más frecuente en mujeres. Entonces, persona adulta mayor, bueno, no adulta mayor, ¿ah? Porque la artritis reumatoide generalmente es entre los 40, 50 años, ¿no? Diferente, por ejemplo, o sea, siempre ustedes tienen que diferenciar artritis, lupus y osteoartrosis, ¿no? Pero hablando semiológicamente, siempre diferenciar una artrosis, ¿no? No hay que confundir que artrosis es el desgastamiento, se desgasta el cartílago de articulación, y la artritis, que es la inflamación de la articulación, ¿no? Entonces, la artrosis obviamente sí es en personas ya mayores, adultas mayores, ya sea por osteopenia, desgaste del hueso o por el peso, ¿no? Pero generalmente es en adultos mayores. Entonces, la artritis es característica en personas adultas en las muñecas, ¿no? Bilateral simétrico, ¿ya? Tanto la artritis reumatoide como el lupus son manifestaciones articulares simétricas, ¿ya? O sea, le duelen ambas muñecas, ambas rodillas, ambos hombros, ¿ya? Tienen una simetría diferente a las espondiloartropatías que vamos a ver, que son asimétricas, ¿no? Le duele un codo y le duele la rodilla, ¿no? O le duele la parte de la columna y le duele por ahí, no sé, el tobillo. Entonces, afectaciones articulares simétricas, ambas muñecas, ambos codos, ambas manos, ¿no? Piensen siempre en artritis reumatoide y en lupus, ¿listo? Entonces, en las mañanas es característico la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque las artropatías que son inflamatorias, ¿ya? Piensen que es como que esa inflamación cuando la articulación no tiene movimiento, y eso lo vamos a ver ahorita en diferencia del dolor, cuando no tiene movimiento, eso se va inflamando más, se va inflamando más, se va inflamando, entonces obviamente cuando una persona se levanta, está como una piedra, pues, ¿no? Entonces recién cuando comienza a mover la muñeca, comienza a moverse durante el día, va bajando ese dolor, ¿listo? Por ejemplo, ya otras cosas que también deben saber, por ejemplo, en la noche, es muy frecuente que se desarrollen crisis gotosas, ¿no? ¿Dónde alguien sabe cuál es el caso clínico característico del paciente con gota? O sea, ¿cuál es la articulación que se afecta en el paciente con gota? Eso lo deben saber, porque tiene un nombre, ¿no? O sea, todo eso lo voy a poner en enfermedades frecuentes que siempre vemos en la última clase, pero ¿alguien sabe cuál es la articulación que más afecta a la gota? La gota es un exceso de ácido úrico. Entonces, generalmente los dolores o las crisis agudas son en las noches, ¿ya? Entonces, crisis
agudas, gotosas, son en la noche, ¿ya? Porque ya saben que esto es por un incremento del ácido úrico. Entonces, el ácido úrico, acuérdense que es un componente de desecho. Entonces, se va acumulando en todo el día y obviamente también, dependiendo de la ingesta, acuérdense siempre las carnes rojas, todo lo que es rojo aumenta más el ácido úrico. Entonces, los pacientes presentan este dolor y siempre recuerden la podágara, ¿no? A nivel de la articulación de los falanges del pie, del primer falange del pie, ahí es donde se da el lugar más frecuente donde se genera la gota, ¿ya? La famosa podagra. ¿Listo? Ahora, ¿cómo empezó? También es importante saber cómo ha empezado el dolor con respecto a si es un dolor, por ejemplo, asociado, por ejemplo, a traumatismos, ¿no? A ver, vamos a poner, o sea, un dolor, o bueno, una artritis le voy a poner, ¿ya? O no, ya, un dolor articular asociado a traumatismo. Ya siempre aquí hay que pensar en artritis séptica, ¿no? Característico, ¿no? Niño que se cayó jugando, ¿no? Tienes una abertura, porque eso es importante, ¿sabes? Las artritis sépticas pueden ser también por vía sanguínea, pero lo más frecuente es que sean por contigüidad, o sea, porque se ha chocado, has tenido un traumatismo, ha habido una abertura en la piel y por ahí ha entrado el germen y ha infectado la articulación, ¿no? La famosa artritis séptica, que por lógica, si les preguntaría cuál es el germen más asociado, el estafilococcus aureus, ¿no? Porque es de la piel. Entonces, todo niño con traumatismo, generalmente los niños es a nivel de la rodilla y los adultos, las artritis sépticas son a nivel de la cadera, ¿no? Pero todo dolor asociado a traumatismo, obviamente, si es que no hubiera abertura, no hay erosión, ahí podemos pensar que ha sido una contusión, ligamentos, ¿no? Pero si hay una abertura, siempre hay que descartar artritis séptica y obviamente esto que también dentro de las preguntas es a qué está asociado también, ¿no? Todo cuadro con fiebre, vamos a pensar también en una infección, ¿listo? La intensidad también es importante, ¿no? Saber si es leve, moderado, severo, o sea, lo que hemos hablado siempre de la escala del 1 al 10, si es, cómo es, si es agudo, ¿no? Los cuadros que son agudos generalmente son dolores superficiales, mientras que los cuadros que ya son más sordos o más localizados, siempre, mientras menos se localiza el dolor, nosotros pensamos que es un cuadro que está más en partes profundas, ¿no? Existen manifestaciones asociadas, es importante, por ejemplo, acá vamos a ver muchas enfermedades que es como que síndrome de Tal, cuando les diga espondiloartropatía cero negativas, ¿no? Que si bien uno primero, o sea, es que también depende cómo orienten su examen o el examen que vayan a dar, digamos, examen de semiología. Porque yo creo que para esto ustedes deben saber también una base de reumatología, o sea, saber de qué enfermedades, porque si yo te diga dolor en tal lugar asociado a esta enfermedad, o sea, ¿cómo lo vas a asociar, no? Tendrías que haber visto primero al menos una base de las enfermedades reumatológicas, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen, por ejemplo, de lo que es algunas artropatías. Por ejemplo, el síndrome de Reiter, ¿no? El síndrome de Reiter tiene una tríada característica semiológica, que es el paciente con uretritis, más artritis, más conjuntivitis. ¿Ya? Esa es la tríada del síndrome de Reiter. ¿Ya? ¿Y a qué se asocia? O sea, ¿cómo lo van a asociar y cómo se van a acordar de por qué tiene estas tres manifestaciones? Porque el síndrome de Reiter es una de las espondiloartropatías seronegativas, ¿ya? Entonces, el síndrome de Reiter también se llama artritis reactiva, ¿ya? ¿Y por qué se llama artritis reactiva? Porque generalmente es una artritis post-infección, ¿no? Generalmente una infección genitourinaria o una infección gastrointestinal, ¿no? Así que puede haber tanto el antecedente sexual como, o de vías urinarias, como el antecedente también de un cuadro diarreico o algo así, ¿no? Y asociarlo siempre porque el germen que está asociado mucho es el gonococo, ¿no? Entonces, como el gonococo es una de las causas de artritis gonocócica, es la causa más frecuente de uretritis, de descargo uretral, ¿no? El gonococo, y es una de las causas también hay conjuntivitis por gonococo. Entonces, ahí lo pueden relacionar el síndrome de Reiter con esas tres manifestaciones. O sea, el gonococo, ¿qué puede generar? Uretritis, artritis y conjuntivitis. ¿Listo? Ahora, si viene un paciente también con dolor articular, ¿no? Más fiebre, más baja de peso, ¿no? Mal estado general. Ahí que vamos a pensar, puede ser tuberculosis, una tuberculosis osteoarticular, que ya saben que es de mal pronóstico, el famoso el mal de Pot, ahí vamos a encontrar, o un origen tumoral, ¿no? Obviamente la fiebre más asociándolo a infecciones, ¿listo? Si encontramos, por ejemplo, púrpura palpable, eso también. La púrpura es un tipo de mácula, ¿se acuerdan? Cuando vimos en semiología de dermis,
Es un tipo de mácula, pero si nosotros podemos llegar a palpar esa púrpura, nosotros hay que descartar que sea una vasculitis. Y las vasculitis se dividen, o sea, es un amplio grupo. Hay vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos, de pequeños vasos, ¿no? Por eso digo, reumatología es amplio en sí, ¿ya? Otras palabras claves o datos importantes, por ejemplo, la enfermedad de Behçet, ¿ya? La enfermedad de Behçet también genera artritis, pero ¿cómo te lo van a poner en el caso clínico? Úlceras orales y genitales dolorosas, ¿ya? Si te dicen, sobre todo úlceras orales, ¿no? Úlceras orales dolorosas, siempre piensen en enfermedad de Behçet, ¿ya? Asociado obviamente también a un cuadro de artritis, no siempre, pero siempre asocian úlceras orales dolorosas a enfermedad de Behçet, ¿no? Ahora también no van a confundir úlceras, bueno, es que herpes es muy distinto, ¿no? Hemos visto en herpes es gingiovestomatitis, ¿no? O te pueden decir como úlceras, pero no son orales, sino son fuera, ¿no? Entonces, ya es muy diferente, ¿ya? Lo otro es también cómo evolucionó, ¿no? Acá la octava pregunta que tenemos, ¿cómo evoluciona? Y eso es otra de las preguntas que hacemos para diferenciar una artritis reumatoide con un lupus, ¿no? Porque ya les he dicho, tanto la artritis reumatoide como el lupus son patologías articulares poliarticulares. A ver, eso también vamos a hablar acá, antes de seguir hablando. O sea, porque la evolución puede ser una evolución aguda o una evolución crónica. Si es agudo, en reumatología se dice que es menos de 6 semanas. Y si es un curso crónico, se dice que es más de 3 semanas. Entonces, cuando es agudo, ya obviamente pensamos en patologías como artritis séptica, que es la primera enfermedad que debe empezar, sobre todo si es monoarticular, por microcristales, ¿ya? Que ahí tenemos la gota, la pseudogota, que vamos a ver en la última clase las diferencias, la fiebre reumática, ¿ya? Que la fiebre reumática ya saben que está asociada a una enfermedad o una posinfección por estreptococo piógenes, ¿no? Traumatismos, obviamente, eso es agudo. El síndrome de Reiter, ¿ya? Porque es causa de una infección, es un proceso agudo, ¿listo? En cambio, cuando hablamos de procesos crónicos, ahí vamos a empezar en artritis reumatoide o en lupus, ¿listo? Y el compromiso articular, como les digo, puede ser monoarticular, cuando solo se afecta una articulación, puede ser oligoarticular, cuando se afecta o puede ser poliarticular cuando se afectan de 5 a más. Mayor o igual a 5, ya decimos poliarticular. Entonces, monoarticular, artritis séptica, como les digo, artritis séptica o por cristales, ¿ya? Gota, pseudogota. Eso generalmente solo se afecta una articulación. Entonces, si se afecta una articulación, ya tenemos un diagnóstico diferencial. Las oligoarticulares, como les digo, que se afecte, digamos, y asimétricas sobre todo, o sea, me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele la espalda, vamos a pensar en las espondiloartropatías. ¿Listo? Y las poliarticulares, depende, agudas o crónicas. ¿Qué enfermedades me podrían generar de una manera aguda que me duelan todos los huesos, ¿no? Por articular, las de tipo viral, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C puede generar artritis, ¿no? Dentro de sus complicaciones. La fiebre reumática también puede generar poliarticular, ¿listo? Y crónicas, artritis reumatoide y lupus siempre. Entonces, compromiso poliarticular, crónico, ¿no? Simétrico, como les decía, ambas muñecas, ambos codos, ambos hombros, piensen siempre artritis y lupus. Entonces, doctor, ¿cómo diferencio? Solo con el tipo de dolor articular, no hablando de, por ejemplo, las manifestaciones extraarticulares. Como les dije con la pregunta de cómo ha evolucionado. ¿Es aditivo o es migratorio? ¿Qué significa eso? Aditivo es como dice, que se va adicionando, ¿no? La paciente dice que primero le dolieron las muñecas y luego le duelen las rodillas, digamos. Pero le sigue doliendo las muñecas y luego le duelen las rodillas y luego a eso se agrega el hombro y luego a eso se agrega la cadera, ¿no? Entonces, eso es característico de la artritis reumatoide, ¿no? Que se van sumando las articulaciones. En cambio, migratorio es que te diga que le duelen las rodillas y que luego le duelen los hombros, pero ya no le duelen las rodillas. Entonces, es que ese dolor está migrando. ¿Y eso es característico de quién? Del lupus. ¿Listo? Entonces ya otras diferencias entre artritis reumatoide y lupus, porque ambos, como les digo, son poliarticulares, crónicas, simétricas. ¿Listo? Y como les decía también, la otra pregunta es si ha habido respuesta al tratamiento. Entonces, cuando tiene respuesta, vamos a poner acá una pastilla, respuesta, por ejemplo, a lo que es la aspirina, ahí vamos a pensar que ha sido una fiebre reumática. ¿Ya? Y obviamente acá, si ya
confirmamos el diagnóstico, se le tiene que dar antibiótico, ¿no? Si, por ejemplo, responde a corticoides, vasculitis, ya de todas las vasculitis, el tratamiento de elección siempre es corticoides. Así que si no saben, marcan corticoides, ¿ya? Entonces, por eso digo, patología articular que mejora corticoides, o sea, una buena respuesta hay que pensar en vasculitis. Pero, o sea, por ejemplo, la artritis reumatoide, obviamente, la artrosis, obviamente también responden bien a corticoides porque son antiinflamatorios. Bueno, entonces, es, como les digo, un poco ambiguo ahí. Pero que te digan que responde a la colchicina, colchicina, ¿ya? La colchicina, siempre recuerden, la gota, ¿ya? La colchicina se usa para prevenir cuadros de recidiva de gota, ¿listo? No confundan, por ejemplo, el alopurinol, ¿listo? El alopurinol también es un tratamiento, pero eso es para disminuir la producción de ácido úrico, ¿ya? Y el alopurinol jamás se da en una crisis de gota aguda, ¿ya? Nunca olviden eso, jamás en crisis de gota aguda, porque lo que vas a hacer es exacerbar, ¿ya? Entonces el alopurinol es el tratamiento de elección para la gota, pero ya obviamente el paciente que tiene gota, pues, ¿no? Que está ahí siempre con su dolor. Pero una crisis aguda, alopurinol no, ¿listo? Y para evitar recidivas, te van a preguntar colchicina, ¿listo? Entonces, eso dentro de lo más importante. Ahora, lo que les decía, ¿cómo diferenciar lo que es un dolor mecánico, ¿no? Un dolor degenerativo de un dolor inflamatorio? Ya. Lo primero, o sea, lo más importante es el tipo, cómo cambia el dolor con respecto a la actividad física y el reposo, ¿no? Entonces, el mecánico o el degenerativo, que lo vamos a ver en la osteoartrosis, que es por degeneración del cartílago articular, por la vejez, aumenta la actividad, porque obviamente si tú te mueves más, haces que se frote más esa articulación que no tiene cartílago y disminuye al reposo. ¿Listo? Porque ahí no haces que se frote la articulación. En cambio, el inflamatorio mejora con la actividad física, ¿ya? Y aumenta el reposo. Por eso yo les dije que los dolores en los pacientes con artritis reumatoide, cuando están mucho tiempo descansando, ¿no? Con la articulación en reposo, se va acumulando, porque como tienen una sinovitis, ¿no? Y la inflamación del líquido sinovial se va inflamando, inflamando y les duele. En cambio, cuando comienzan a hacer movimientos de las manos, porque tampoco, obviamente, y siempre recalco acá no es que paciente con artritis reumatoide lo vas a mandar a correr, ¿no? A hacer un montón de ejercicio, no, son obviamente ejercicios o movimientos pasivos activos, ¿no? O sea, despacio, ¿sí? Y eso va a comenzar a mejorar el dolor, ¿listo? Y cuando es el dolor de tipo psicógeno, en sí es un dolor leve y no tiene variación ni con el reposo ni con la actividad, ¿no? Porque como digo, es mental, ¿ya? La rigidez, ¿ya? La rigidez sí puede haber en el degenerativo luego del reposo, ¿ya? Pero dura minutos nada más. Ya, o sea, la rigidez es eso que cuando tiene un dolor articular y no pueden mover bien, poco a poco tienen que estar moviendo. Generalmente, por ejemplo, cuando hay cambios de posición hasta en nosotros, ¿no? Estamos mal posicionados y luego ya cambian esa posición y sienten que están así como tumefactos, o más que tumefactos, o sea, como que duro, ¿no? Entonces, poco a poco, pero eso dura minutos nomás, ¿no? En cambio, la inflamatoria, ya, también se da luego el reposo, como les dije, cuando se levantan, pero característicamente duran más de una hora. ¿Listo? En cambio, el psicógeno casi no tiene rigidez. ¿Listo? La tumefacción, el rubor, el calor, que una articulación esté caliente, obviamente me indica inflamación, ¿no? Entonces, obviamente sí es muy frecuente en lo que es la artritis reumatoide o en sí, bueno, cualquier tipo de dolor inflamatorio, ¿no? La artritis séptica también, ¿no? O sea, cuando acá hablo no solo hablo de artritis reumatoide, ¿no? Sino cualquier enfermedad que genere inflamación de la articulación. En cambio, en la osteoartrosis puede ser, vamos a ponerle una cruz, ¿no? Si ya obviamente también las pacientes que tienen osteoartrosis que por más que les dicen que guarden reposo, hacen actividad, o sea, obviamente se va a inflamar. No porque etiopatogénicamente hay una inflamación, sino que ellos mismos como constantemente están con movimiento, aumenta el dolor porque no deberían tener actividad, comienzan a generar una sinovitis leve, entonces se puede hinchar. Yo he tenido pacientes en mis serums, porque eso también lo van a ver frecuentemente, la osteoartrosis, de las rodillas sobre todo, pero así dos pelotas, ¿ya? Porque obviamente los pacientes obviamente igual siguen caminando, siguen yendo a ver sus cosechas, etcétera, ¿no? En cambio el psicógeno obviamente no tiene tumefacción, eso sin nada que ver, ¿ya? Y las crepitaciones en las osteoartrosis, ¿no? En los de tipo mecánico generalmente son gruesas, bueno, se siente ahí el roce. En cambio, las inflamatorias generalmente son finas, ¿listo? Mientras que el psicógeno no hay, ¿listo? Entonces, lo más importante acá de diferenciar es que el dolor mecánico aumenta con la actividad y disminuye con el reposo, ¿no? El inflamatorio mejora con la actividad y aumenta con el reposo. Y el inflamatorio tiene característicamente rigidez
mayor a 1 hora. ¿Listo? Y esto igual aplica, por ejemplo, a los procesos de lumbalgia, ¿no? Ahorita vamos a ver lumbalgia también, pero la lumbalgia es un proceso mecánico, ¿no? Entonces la lumbalgia también aumenta con la actividad, disminuye el reposo, ¿no? Entonces siempre los dolores inflamatorios aumentan con la actividad, perdón, mejoran con la actividad y disminuyen el reposo. Y los de origen mecánico aumentan con la actividad y disminuyen el reposo. ¿Listo? Acá les he dejado los grados de capacidad funcional porque es también importante en estos pacientes catalogarlos, ¿no? Grado 1 que tiene puede realizar todas sus actividades, ¿no? Completa. Grado 2 que dice que realiza su trabajo habitual a pesar de tener una molestia. O sea, ya tiene molestia. El grado 1 es que no tiene molestia, no tiene nada. El grado 2 es que ya tiene molestias, pero puede hacer sus actividades, ¿no? O sea, realiza su trabajo habitual, ¿no? A pesar de molestias. El grado 3 es que ya no puede realizar sus actividades, ¿no? O lo puede hacer pequeñas partes, no puede ocuparse de su cuidado personal. O sea, ¿cómo diferencio el grado 3 del grado 4? Que el grado 3 tiene al menos, puede ocuparse todavía de su cuidado personal, lavarse los dientes, vestirse, ¿no? En cambio, el grado 4 ya es un paciente dependiente, ¿no? Es un paciente dependiente de alguien, tienen que vestirlo, tienen que cepillarlo, tienen que asearlo, ¿listo? Y acá les dejo, ¿no? Algunas tablas de antecedentes personales también relacionados con las artropatías, ¿no? Miren por ahí, cólicos nefríticos, eso hay que asociarlo. Uno de los cólicos nefríticos, cuando veamos dolor de tipo de los cálculos ureterales, uno de los cálculos eran de ¿qué? De ácido úrico, ¿no? No son muy frecuentes, pero podría ser, eso lo podríamos relacionar a una litiasis de origen gotoso, ¿no? Que el paciente tenga gota, ¿ya? La drogadicción, miren, hepatitis B, hepatitis C, siempre recuerden que hepatitis B y hepatitis C, la hepatitis B se relaciona más a enfermedades de transmisión sexual, pero ambos siempre por vía sanguínea, ¿no? O bueno, la hepatitis C sí es lo más frecuente es por vía sanguínea, la hepatitis B lo segundo, pero hemos dicho que estas pueden generar también artritis, ¿listo? La diabetes, bien, artritis séptica, sobre todo por la parte de inmunodepresión. Acá vamos a ver, bueno, la enfermedad de Dupuytren, todas estas vamos a ver en la parte de casos clínicos, ¿listo? Pero también son por, más que todo, por inmunodepresión del paciente, ¿listo? Diuréticos, miren, artritis gotosa, ¿por qué? Las tiacidas, pues, ¿no? Nunca olviden las tiacidas. Las tiacidas siempre hemos dicho que están contraindicados en los pacientes con gota, porque aumentan el ácido úrico, ¿listo? Entonces de acá, todo, igual, corticosteroides, puede llegar a producir artralgias, artritis, ¿no? Cuando comienzan a bloquear el efecto antiinflamatorio, ¿listo? Bueno, las estatinas también importante. Nunca se dan fibratos y estatinas al mismo tiempo. O sea, al paciente que tú le vas a bajar, si tiene colesterol alto y triglicéridos altos, ¿no? No se le baja, porque las estatinas es mejor para el colesterol, ¿no? Y los fibratos, ¿no? El ginfibrosilo, todos estos son mejores para los triglicéridos. Pero en caso que tú tengas ambos, ¿no? Lo mejor es estatinas. Las estatinas te van a bajar tanto colesterol como triglicéridos. Pero no le vayas a dar ambos porque nunca olviden que las estatinas su efecto adverso es generar mialgias, ya dolor muscular. Entonces, una vez fue una pregunta reciente a un médico, ¿no? Paciente que tomaba estatinas, que tomaba genfibrosilo, ¿no? Comenzaba con dolores musculares. ¿Cuál era la etiología de esos dolores? Obviamente, los fármacos que estaba usando para bajar de peso, pues, ¿no? Bueno, para bajar la dislipidemia. Entonces, nunca se dan ambos juntos, porque hasta podría, lo más severo, podrías llegar a generar hasta rabdomiólisis, ¿no? Que es la rotura muscular. ¿Ya? Bueno, ahí les he dejado todos. Ahora, acá también relacionado ahora los antecedentes con la profesión o actividad, preguntas típicas también que les van a hacer, jugador de tenis, ¿no? El jugador de tenis es el que genera la famosa epicondilitis, ¿no? Que la epicondilitis es del epicóndilo lateral. Y el jugador de golf es la epitrocleitis, que es el cóndilo medial, ¿ya? A veces también le pueden decir epicondilitis lateral y epicondilitis medial, ojo, ¿ya? Solo que el medial sí se llama epitroclea, por eso es epitrocleitis. Como yo siempre me acuerdo, o como dice mi forma de acordarme, porque eso es, como les digo, puede ser pregunta de traumato, de preguntas de examen, ¿no? Y a veces uno se puede confundir. Porque el jugador de tenis, acuérdense que tanto el golpe normal como el revés, o sea, hace ambos movimientos, ¿no? En cambio, el jugador de golf, el movimiento solo es, o sea, golpear así, pues, ¿no? Hacia adelante. Entonces, al golpear hacia adelante, solo genera, o sea, si ustedes hacen el movimiento, solo va a generar, por ejemplo, la lesión del tendón en la parte medial, ¿no? No es que tú no tiras con el palo de golf hacia atrás, pues, ¿no? En cambio, el jugador de tenis, como puede hacer tanto la derecha como el revés, o sea, en el revés, ahí es el epicóndilo lateral.
¿ya? Entonces siempre acuérdense eso. El de golf solo puede lesionarse al hacer eso el medial. Entonces ese es epitrocleitis o epicondilitis medial. En cambio el jugador de tenis, como puede hacer ambos, ya, el otro es el que puede ser lateral. Entonces ese es la epicondilitis lateral. ¿Listo? Trabajador manual, ama de casa, en sí se ha visto hasta en las embarazadas que cargan a su bebé, la tenosinovitis de Kervain. ¿Ya? Otra enfermedad muy importante que vamos a ver. ¿Listo? Ahí vamos a ver, por ejemplo, la maniobra de Finkelstein, que son pacientes que generalmente les duele a este nivel, ¿no? En la parte lateral. Y cuando ustedes les piden que meta su dedo, ¿no? Presione y jale así como que para adelante, van a sentir ese dolor, ¿no? Por los tendones. Entonces, la tenosis de Kervain, así como el síndrome del túnel carpiano, son enfermedades que sí o sí vamos a ver también, ¿ya? Y los que trabajan con martillos, neumáticos, frigoríficos, vamos a ver el fenómeno de Raynaud, ¿no? El fenómeno de Raynaud también, que ya hemos visto en la parte de piel, que es este cambio de coloración, como dicen, como bandera francesa, ¿no? Que primero viene lo que es la palidez, ¿no? Porque eso también tiene una secuencia, ¿no? Primero la palidez porque se queda sin circulación, luego la cianosis, ¿no? Porque ya está cianótico, no está dando circulación, y luego la parte roja, que es cuando está volviendo la circulación a la mano, ¿listo? Ese es el característico del fenómeno de Raynaud. Ya, antecedentes familiares, se dice que todas estas enfermedades reumatológicas tienen origen poligénico, ya, poligénico multifactorial, ya, o sea, no necesariamente el paciente que tiene un papá o mamá con artritis reumatoide va a tener, o sea, se debe también a bastantes factores hasta dónde vives, ¿listo? Pero por ahí te pueden hacer por pregunta, ¿no? Los complejos de histocompatibilidad, el DR4, acuérdense que está asociado a artritis reumatoide, o lupus, pero lupus inducido, ¿listo? El complejo de histocompatibilidad de R2, de R3, este sí está asociado al lupus, netamente al lupus agudo, ¿no? Los de B8, de R3, de R52, bueno, esto por ejemplo síndrome de Sjögren, que siempre, acuérdense, síndrome de Sjögren es queratoconjuntivitis, ¿no? Conjuntivitis seca, ojo seco, boca seca, serostomía, siempre. Ojo seco, boca seca, piensa en síndrome de Sjögren, que puede venir como una enfermedad sola o puede siempre, la mayoría de veces, relacionar a un paciente con artritis reumatoide, ¿listo? Y la dermatomiositis y la polimiositis también está asociado a eso, ¿ya? Y el complejo histocompatibilidad B27, este sí es importante. Estos dos sobre todo son importantes. El de artritis reumatoide y el complejo histocompatibilidad B27. Porque siempre que te pongan eso, te van a hablar de las espondiloartropatías seronegativas, ¿ya? ¿Por qué se llaman espondiloartropatías seronegativas? Porque tienen factor reumatoide negativo, ¿ya? La mayoría de enfermedades reumatológicas tienen factor reumatoideo, ¿ya? Eso también tienen que saber. El factor reumatoideo no es específico de la artritis reumatoide. Pacientes con lupus pueden tener factor reumatoideo, pacientes con dermatomiositis pueden tener factor reumatoideo, personas sanas pueden tener factor reumatoideo, ¿listo? No recuerdo muy bien, hasta el 5, 10, 15% de personas pueden tener factor reumatoideo positivo. Entonces, es un marcador de alta sensibilidad, ¿no? Porque obviamente que un paciente que tú sospechas de artritis reumatoide no tiene factor reumatoideo, ahí sí descarto la artritis reumatoide, bueno, pero no me confirma. Acuérdense que el anticuerpo que sí es específico de artritis reumatoide son los anticuerpos citrulinados, ¿ya? Esos sí son los específicos para artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, pacientes con dolores articulares, con factor reumatoideo negativo, nódulos reumatoideos, ausencia de nódulos reumatoideos, ahí pensamos en las famosas espondiloartropatías seronegativas, que acá tenemos en primer lugar la espondilitis anquilosante, ya que generalmente es en el esqueleto axial, ¿no? En la columna, vamos a ver. Luego tenemos la artritis reactiva, que ese ya les hablé, que es la que genera el famoso síndrome de Reiter, la triada, ¿no? Uretritis, conjuntivitis y artritis, ¿listo? O también llamada artritis postinfecciosa, ¿ya? Luego tenemos la artritis psoriática, que son los pacientes con psoriasis, ¿ya? Y la artritis enteropática, ¿ya? Y acá a veces uno se confunde, ¿ya? La artritis enteropática es la artritis que se genera en los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, o sea, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, las famosas enfermedades inflamatorias intestinales. La artritis reactiva es posinfección gastrointestinal, ¿no? Por gérmenes que generan diarrea. ¿Ya? Entonces las enteropáticas se llaman enteropáticas porque está en enfermedades intestinales, pero enfermedades inflamatorias. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿ya? Enfermedad de Crohn
y colitis ulcerativa, que también ya siempre hemos visto las diferencias entre esas dos enfermedades. ¿Listo? Entonces miren, bastantes datos puntuales como para sospechar de alguna enfermedad ya cuando nos dan los antecedentes, por qué llega el paciente, el trabajo, ¿no? Que siempre datos característicos de pacientes de casos de reumato o de trauma. ¿Listo? Al examen físico también hay bastantes signos semiológicos que nos pueden hacer sospechar algo, ¿no? Entonces ahí miren, les he puesto de los más importantes. Por ejemplo, esto, ¿no? El rash en el heliotropo, que ya lo vimos, ¿no? El rash heliotropo, que son máculas violáceas, que no hay que confundirnos con ojos de mapache, que los ojos de mapache son muy, muy diferentes, es negro, porque es fractura de base de cráneo. En cambio, el rash en heliotropo es característico de ¿qué? De la dermatomiositis, ¿no? El rash en heliotropo. Luego estas pápulas que tenemos a nivel de las manos, las famosas pápulas de Gotrón. Las pápulas de Gotrón también características de esta imagen característica también, este rash en alas de mariposa, ya rash en alas de mariposa, característico del lupus agudo, pues, ¿no? O lupus agudo, porque después les voy a enseñar que se diferencia el lupus. ¿Ya? No hay que confundir con rosácea, ¿no? Por eso también hay que ver bien. La rosácea generalmente, si se dan cuenta, el rash en alas de mariposa tiene una delimitación, o sea, todo está conectado. Es las alas de mariposa y está bien conectado. En cambio, la rosácea generalmente es como, o sea, también es a nivel de todo el arco nasogeniano, pero está como que dividido, ¿me entienden? Pero obviamente la rosácea también hay otras características. El lupus, obviamente la paciente no solo viene con eso, hay otras manifestaciones. La fase hipomímica, que ya la hemos visto bastantes veces, que ya la deberían saber, que es el paciente con Parkinson, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el Parkinson con ahorita que estamos hablando de osteomuscular? Que dijimos que tiene su rigidez en rueda dentada, ¿se acuerdan? ¿Listo? Acá también esta fase característica, que yo siempre le digo que es como una fase de ratón, ¿no? Que es una persona con microstomía, ¿no? Con la boca pequeña, más arrugas alrededor de la boca pequeña. Es característico, lo vimos también en cabeza y cuello, de la esclerodermia. ¿Listo? Acá, eso también es pregunta típica. Estos nódulos que vemos acá, ¿ya? Este de acá se llama nódulo de Bouchard, ¿ya? Y este de acá se llama nódulo de Heberden. ¿Listo? Que tienen diferencia, doctor, para que uno se llame Heberden de Bouchard. No, es la localización. Los nódulos de Bouchard son en las interfalángicas proximales. En cambio, los nódulos de Heberden son en las interfalángicas distales. ¿Cómo nunca se van a olvidar? Porque la B va antes que la H, bueno, entonces, por alfabeto. Entonces, Bouchard es interfalángica proximal y Heberden es interfalángica distal. ¿Listo? Y esto nos indica pacientes con osteoartrosis. ¿Ya? Este otro, escleras azules. Creo que también ya se los había enseñado en cabeza y cuello. Pacientes, sobre todo en los niños, ¿no? Que tienen escleras azules, nos hacen pensar que estos niños tienen osteogénesis imperfecta, ¿no? Que son los famosos niños de cristal. Esos huesos son muy frágiles, entonces al mínimo traumatismo tienen fracturas, ¿listo? Pliegue del epicanto. El pliegue del epicanto entonces no solo lo relacionamos a síndrome de Down, sino también en personas mayores, ¿no? En ese pliegue epicanto que es en el canto interno, podemos pensar en un síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Ahora, estas deformidades características ya de lo que es la artritis reumatoide. Por ejemplo, este que tenemos acá se llama la ráfaga cubital. ¿Listo? Esta es la ráfaga cubital. Este que vemos acá, vemos la deformidad en cuello de cisne, ¿ya? En lo que les pueden preguntar, bueno, también, porque lo veo como una pregunta semiológica también, es diferenciar el cuello de cisne, ¿ya? Con estos dedos, que son los dedos en ojal, ¿ya? Dedos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí ustedes se van a dar cuenta. El cuello de cisne ya tiene extensión del, del falange proximal y tiene flexión del falange distal.
¿Listo? Miren, flexión del falange distal, extensión del falange proximal. O sea, de la articulación interfalángica proximal y distal. En cambio, el que es el dedo en ojal o botoner es al revés, ¿ya? Hay flexión en la articulación interfalángica proximal y hay extensión, miren, extensión en la interfalángica distal. ¿Listo? Entonces, esos característicos, dedo en ojal, botonier, ráfaga cubital y cuello de cisne, son de la artritis reumatoide. Todos esos aparecen en la artritis reumatoide cuando ya obviamente es un paciente ya crónico, bueno, que ya está generando deformidades. ¿Listo? Esto que estamos viendo acá son los famosos tofos, ¿no? Los tofos gotosos, que obviamente aparecen en el paciente con gota. ¿Listo? Acá, característicamente, mira esa nariz, ¿qué forma tiene? Como una silla, ¿no? Esa es la famosa nariz en silla de montar, ¿ya? Que no solo lo vemos en enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, en enfermedades reumatológicas lo vamos a ver en una vasculitis, que es la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Pero la nariz en silla de montar, y anótenlo, no lo pongo acá porque no estamos en la parte de todo lo que es osteomuscular, reumatología, pero también lo encontramos en sífilis, y acá se lo voy a poner en sífilis, en lepra, ¿ya? En lismania, también ahí hay nariz en silla de montar, ¿listo? Acá que estamos viendo los pabellones auriculares inflamados, los pacientes con policondritis, ¿ya? Acá el prognatismo, ¿no? La mandíbula hacia adelante, la prominencia frontal, ¿ya? Prognatismo, prominencia frontal. Usted obviamente puede decir acromegalia, ¿no? Pero asociado a una enfermedad osteomuscular, la enfermedad de Payet, ¿no? Que ya también habíamos visto que esos pacientes tienen el cráneo grande, ¿listo? Esto de acá, que lo vimos en uno de los casos clínicos, de los tantos casos clínicos que hemos visto, que es el famoso lívido reticularis, ¿no? ¿Qué es el lívido reticularis? Cuando hay una coloración violácea con un patrón reticular, por eso se llaman lívidos reticulares, ¿no? Como que no siguiendo, en sí no es siguiendo el trayecto de las venas, porque ahí estaríamos hablando de una insuficiencia venosa superficial, ¿no? Pero acá obviamente tiene un patrón así como empedrado, ¿no? Pero que sigue un trayecto reticular, ¿no? Entonces, el lívidos reticulares siempre lo vamos a ver, por ejemplo, en las vasculitis, en la artritis reumatoide, en el lupus, ¿no? ¿En qué caso lo vimos también? En el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Ese es uno de los casos que vimos. Síndrome antifosfolipídico. ¿Ya? Entonces, eso también es importante, lívidos reticulares. Y también podemos ver algunas manifestaciones de las uñas, ¿no? Que también lo hemos visto en la parte de anexos, ¿ya? Que teníamos, por ejemplo, la hiperkeratosis, que era el aumento del tamaño del grosor de la uña, porque se crea bastante, que lo podemos ver, por ejemplo, en el síndrome de Reiter. ¿Ya? El síndrome de Reiter tiene su triada, pero es una enfermedad que puede tener bastantes otras manifestaciones, ¿ya? Las hemorragias en astilla, que eso lo habíamos visto en dónde, en endocarditis infecciosa característicamente, ¿no? Pero acá también lo podemos ver en pacientes con artritis reumatoide, lupus, síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Esto característico, eso también lo vimos, las uñas en dedal, el famoso pitting, ¿no? O punteado de las uñas. ¿Eso en qué enfermedad lo vimos? En la psoriasis. Entonces lo vemos en la artritis psoriática. ¿Listo? Y también podemos ver el desprendimiento, ¿no? La rotura de la uña, que es la onicolisis, que también está en la artritis psoriática, ¿no? Pero característicamente la artritis psoriática, nunca olviden, y se los recalqué también en la parte de anexos, las uñas en dedal o pitting, unguial o uñas punteadas, bueno, esos característicos son los pacientes con psoriasis, ¿listo? Entonces miren, y obviamente hay más, y vamos a seguir viendo en las enfermedades reumatológicas, pero de las más características, ¿no? Llamativas, que van a ir viendo, como les digo, solo en la parte de la inspección, ¿ya? En la parte de la palpación, por ejemplo, la búsqueda de los puntos gatillo, trigger points, que es característico en la fibromialgia, ¿no? Que ya en la clase de casos clínicos les voy a poner todos los puntos dolorosos, que son 18 puntos dolorosos, ¿ya? Y para nosotros hacer diagnóstico, obviamente ahora ya, eso era antiguamente, ¿no? Pero si les preguntan, para nosotros estar orientados a fibromialgia, mínimo deben haber 11 puntos dolorosos de los 18, ¿ya? Cuando hay ausencia de dolor a la palpación, al menos acá podemos descartar que sea un proceso inflamatorio,
¿no? Si no duele, cuando nosotros palpamos, lo más probable es que sea otro proceso, como digo, articular, propiamente mecánico, ¿no? Pero no es nada de inflamación, ¿listo? La presencia de crepitaciones, ¿no? Por ejemplo, la tosca seca, o sea, porque ese sí hay un contacto fuerte, por eso se llama tosca, este sí es de la osteoartrosis, ¿no? En cambio, una crepitación tendinosa, o también llamado como frote de cuero, así se lo pueden poner como frote de cuero, lo vemos en la esclerosis sistémica difusa. ¿Listo? Entonces, eso con la primera parte ya de todo lo que es la anamnesis y el examen físico general, cuando vemos la parte osteomuscular. Ahora vamos a ir por partes, ¿no? Desde parte cervical, parte lumbar, sobre todo ahí muy importante, bastantes maniobras. Obviamente siempre recalcando las maniobras más importantes que sí o sí deben saber, tanto teóricamente como saber hacerlas para descartar entre dos enfermedades. Y bueno, la clase de mañana que también vamos a ver todo lo que es hombro doloroso, ahí vamos a ver lo que les habla de la estenocinovitis de Kervain, síndrome del túnel carpiano. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda para dar el primer break, para entrar ya a la parte de examen físico estructural? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Listo. Le vamos a dar un break de 10 minutos. Camila, ¿tú tenías una pregunta? No, Oye, doctor, todo lo que voy a decirle. ah, ya está bien, está bien. Entonces vamos a dar un break de 10 minutos y continuamos.
Ya chicos, vamos a continuar. A ver, listo. Ya. Entonces ahora vamos a ver, como les dije, esquematizando desde la parte cervical. Que bueno, en la parte cervical, la verdad es que si hablamos de semiología, acá también conecta con la parte neurológica periférica, en el sentido de las raíces nerviosas que pueden estar comprometidas, por ejemplo, en una hernia. Ahora, las hernias discales a nivel cervical son infrecuentes, la verdad. Yo les hago un resumen que siempre me sirve con respecto al compromiso de la raíz nerviosa y cuál es el movimiento que va a estar afectado. Ahí les voy a hacer un dibujito también de la mano como para saber, pero como les digo, eso veía mucha anatomía. Por ejemplo, del síndrome del túnel carpiano también vamos a ver, se tienen que saber bien la inervación de la mano, pero más o menos vamos a ir orientándolos como para que se den cuenta y también dándoles algunos ejemplos que tal vez a algunos les ha pasado mucho, ¿ya? Entonces, primero, con respecto a la columna vertebral cervical, la degeneración discal, generalmente, o sea, por así decirlo, la artrosis a nivel cervical va a generar limitaciones para lo que es las inflexiones. O sea, porque nosotros cuando examinamos a nivel cervical le vamos a pedir al paciente que se incline hacia adelante, las inflexiones que es hacia lateral, rotaciones, ¿listo? Vamos a encontrar crepitaciones, que hemos visto que son características las crepitaciones de las osteoartrosis, y vamos a tener a veces dolor referido, ¿no? Pero no un dolor tipo parestésico, sino un dolor que te puedan decir, también siento un poco de dolor a nivel del hombro, ¿no? Pero no parestesias, ¿listo? En cambio, cuando ya hablamos de una radiculitis, o sea, que hay una compresión de un nervio, acá vamos a ver que es un dolor cervical, ¿listo? Que al movimiento se irradia, ¿ya? Se irradia a miembro superior, ¿no? Al hombro, a la mano, al brazo, ¿listo? Y genera parestesia, ¿listo? Entonces, cuando ya un dolor a nivel cervical genera parestesias al movimiento, podemos pensar que se está comprometiendo una raíz nerviosa. Como les digo, las hernias discales, ya las hernias cervicales, si les preguntan, la más frecuente es a nivel de C6, C7, ¿no? Siempre recuerden ustedes que son 8 raíces nerviosas, pero son 7 vértebras cervicales. Y eso también es una pregunta muy frecuente, ¿no? Cuando hablamos de vértebras cervicales, ¿no? Si digamos acá tenemos C2, digamos, y C3, la raíz nerviosa que se compromete es la de arriba, ¿no? Entonces, entre C2 y C3, ¿cuál es la raíz nerviosa que está ahí? La de C2, ¿ya? En cambio, cuando ya estamos a partir de, por ejemplo, C7, ¿no? Y ya comienza T1, la raíz nerviosa que se compromete es de la vértebra de abajo. Por eso que en las hernias lumbares, que sí son las más frecuentes, vamos a ver que lo más frecuente es de L5 y S1, ¿no? Y si te preguntan cuál es la raíz nerviosa que se está afectando ahí, la raíz de S1. ¿Listo? Entonces no olviden nunca eso. A nivel cervical, la raíz que está en el medio, ¿ya? Es la de la vértebra de arriba. Pero de ahí para abajo, la raíz que está en el medio es la de la vértebra de abajo. ¿Listo? Entonces, miren, ahí les dejo el resumen, por ejemplo, característico, ¿no? O sea, es que eso también son muchas preguntas de traumatología que a mí me gustan. Por ejemplo, la mano en péndulo, ¿no? La mano en péndulo es la mano caída, ¿no? Y siempre deben recordar que la mano en péndulo es por una afectación del nervio radial. ¿Y por qué? Miren qué hace el nervio radial, la extensión de la muñeca. Entonces, el nervio radial lo que hace es poder hacer esto. Entonces, por eso los pacientes con una lesión del nervio radial generan la mano en péndulo, ¿no? Y generalmente, obviamente, siempre acuérdense, ¿no? La mnemotecnia radial, ¿no? De dos falanges del dedo gordo son por lesiones en la cara lateral del brazo, diferente a cubital, que son en la parte medial, y lo mismo va con la inervación, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos lesión, por ejemplo, del nervio radial, ¿no? Generalmente las parestesias son en los dos primeros dedos, ¿no? En cambio, cuando tenemos unas parestesias del nervio mediano, por ejemplo, o sea, el nervio mediano, al menos en la parte palmar, sí llega gran inervación, a excepción de los dos primeros dedos, que sí es el radial, ¿no? De ahí sí lo demás es el nervio mediano. Entonces, eso es algo muy frecuente, ¿no? A veces, no sé, porque ustedes, como les decía, este, han descansado en una mala posición, ¿no? O se echan sobre su brazo, ¿no?
Entonces ahí se generan parestesias. Entonces cuando ustedes generan parestesias prácticamente toda la mano, lo más probable es que hayan comprimido el nervio mediano. Pero cuando ustedes se generan una parestesia de solo los dos primeros dedos, ahí por ejemplo pensamos que es una lesión del nervio radial. ¿Listo? Entonces es mano radial, por ejemplo, mano en péndulo, lesión del nervio radial. Mano en garra es lesión del nervio cubital, ¿ya? Y mano del predicador, ¿no? Es la lesión del nervio mediano. ¿Listo? ¿Por qué predicador? Porque es así, pues. Y justo yo les digo que lo que inerva el mediano son prácticamente el segundo, tercer y cuarto dedo. Por eso que es la mano del predicador. ¿Listo? Y con respecto a la inervación, como les digo, si hablamos del antebrazo, porque acá, ya hablando de estas radiculopatías, por ejemplo, tenemos acá el brazo, digamos, este es el dedo gordo. Yo no soy muy buen artista. Voy a, mejor, el dedo gordo y el dedo meñique. ¿Listo? Entonces, toda esta parte de acá, ¿no? Porque en posición anatómica estaríamos hablando que acá está el cuerpo, ¿no? Entonces, toda la parte lateral, si hay parestesias a nivel de la parte lateral, del antebrazo estoy hablando, esto es por compromiso de C6, ¿ya? Si hay unas parestesias a nivel medial del antebrazo, seguimos, es C7. Y si hay parestesias a nivel medial del antebrazo, ya es C8. ¿Listo? Entonces, obviamente hay bastantes cosas que nos van a relacionar. Otra cosa, por ejemplo, porque como les digo, el lugar más frecuente es a nivel de C6 y C7, pero ahí tiene una característica, ojo, que yo les he dicho que la raíz nerviosa, ¿no? Que se llega a lesionar en lo que es o sea, no la que se llega a lesionar, sino la raíz nerviosa que está entre C6 y C7 es la de arriba, ¿ya? Pero eso también puede ser una pregunta agarrada, o sea, eso es anatómicamente. Pero tienen que saber que, por ejemplo, la raíz nerviosa que se afecta en una hernia discal cervical no es la C6, ¿ya? Es la C7, ¿ya? Porque en el caso de las hernias discales a nivel cervical se genera un desplazamiento que se llama foraminal, ¿ya? Entonces no es que se afecta bueno, eso con imágenes se describe mejor, pero no es que se afecta la raíz que está ahí, en el medio de las dos vértebras, sino se afecta la raíz que está abajo, ¿listo? Pero bueno, en todo caso igual, como se dan cuenta, o sea, las raíces que más se afectan en una hernia cervical son tanto C6 como C7, ¿no? Entonces al menos por ahí les voy a poner diferencias para saber cuándo se compromete C6 y cuándo se compromete C7. ¿Listo? Por ejemplo, cuando se compromete C6, van a haber pérdida de qué reflejos. Pérdida de reflejo bicipital, ¿ya? Y el estilo radial. ¿Listo? Que generalmente no es muy preguntado, ¿no? Pero cuando hay lesión de C7, que sí es la raíz nerviosa más frecuente comprometida, porque como les digo, es la que se va a lesionar aquí, ya no confundan, la raíz que pasa es C6, la de arriba, ¿no? Pero la raíz que está afectada es la C7 por el tipo de compresión que genera la hernia. ¿Ya? Entonces, cuando hay lesión de la séptima raíz cervical, por ejemplo, hay imposibilidad para extender el codo, ¿no? Y acá vemos, en el cuadro que les he dejado, C7 está involucrado en lo que es la extensión del codo, ¿listo? Tiene problemas para flexionar y extender la muñeca. Porque también C7 está involucrado acá. Extensión y flexión de la muñeca. Entonces, paciente que no puede extender el codo, no puede ni extender ni flexionar la muñeca, piensa en una lesión de C7. Y el dato que te va a dar todo es que hay pérdida del reflejo tricipital, ¿no? ¿Cuál es el reflejo tricipital? Pones tu mano abajo del brazo, o sea, el brazo colgando, y con un martillo a nivel del tendón tricipital, y el brazo ponerse así, ¿no? Cuando se pierde ese reflejo, ya decimos que es una pérdida del tricipital, ¿no? Para diferenciar C7 de C6, ¿listo? Entonces acá, como les digo, estas son las maniobras que hacemos cuando hay patología cervical. Por ejemplo, se llama cuando lateralizamos la cabeza y al lateralizar de forma pasiva, generamos esa transmisión del dolor o las parestesias, ¿listo? Y tenemos esta otra maniobra, ya que es la maniobra de Navier-Jones, ¿ya? Que en la maniobra de Navier-Jones lo que hacemos es comprimir a las venas yugulares, ¿listo? O sea, al comprimir las venas yugulares lo que hacemos es aumentar la presión intratecal, ¿no? O sea, la presión que está ahí. Entonces también generamos
esta propagación de las parestesias, ¿listo? Las maniobras de Valsalva, ¿no? La famosa maniobra de Valsalva, que es cerrar la boca, todo hacer como presión, también aumenta la presión intratecal. Entonces son maniobras que van a hacer que obviamente se generen las parestesias en caso hayan radiculopatías. O sea, lo que tenemos que explorar en estos pacientes es que ver si es un compromiso de partes blandas, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver en la tortícolis, o ya es una enfermedad que está generando lesión de raíces nerviosas, ¿listo? Porque eso ya obviamente agrava el cuadro, ¿listo? Entonces, las hernias discales, ya hemos hablado, va a haber cervicalgia, ¿no? A nivel cervical, va a haber espasmos de los músculos paravertebrales, o sea, va a estar tensionada esa parte de acá, va a haber parestesias, dependiendo del territorio inervado, ¿ya? Va a haber hiporreflexia, dependiendo del territorio inervado, ¿no? Y a las maniobras va a ser positivo, ¿no? La maniobra de Valsalva va a haber positivo, ¿listo? La artritis reumatoide generalmente es dolor en rotación, ¿no? A movimientos de rotación, porque generalmente la artritis reumatoide no genera, es muy infrecuente que genere afectación en sí de la columna vertebral y menos frecuente de la parte cervical, ¿no? Pero si les preguntan, lo que más afecta es la articulación atlanto-axoidea, ¿listo? La primera articulación, ¿no? Entre el atlas y el axis. La hiperostosis esquelética idiopática difusa es característico, este dato semiológico, que hay limitación al movimiento, ¿ya? El paciente no puede mover, pero no hay dolor. Solo hay limitación al movimiento, ¿listo? Por ejemplo, si te dicen también limitación dolorosa de todos los movimientos, o sea, de flexión, de rotación, ¿no? Esa es la espondilitis anquilosante, ¿no? La espondilitis anquilosante, les he dicho que es una de las enfermedades, las espondilitis seronegativas, que afectan todo el esqueleto axial, ¿listo? Ahí no lo he puesto, así que pongan acá. Limitación de todos los movimientos. Espondilitis anquilosante. ¿Listo? Ya. Luego la tortícolis, que eso ya lo vimos también en las clases de neuro, ¿no? La tortícolis, que es la limitación a la rotación, ¿no? A los movimientos de rotación, ¿listo? Es una limitación generalmente dolorosa también, ¿ya? Cuando hay patología infecciosa o neoplásica, vamos a ver también limitación, vamos a ver dolor, pero aparte va a haber compromiso del estado general. Aparte que obviamente si es un cuadro infeccioso, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una disitis o una osteomielitis, ya en peores casos, va a haber fiebre pero también, ¿no? Los esguinces, las luxaciones cervicales, son cervicalgias luego de un traumatismo, ¿no? Obviamente es antecedente importante, ¿ya? Y acá hay un síndrome que se llama el síndrome de la costilla cervical, ¿listo? El síndrome de la costilla cervical, ¿qué me dice? Que hay una compresión tanto del plexo braquial, ya que es el plexo que prácticamente hemos visto todas las lesiones, y de la arteria subclavia. ¿Listo? Entonces acá hay una maniobra característica que les podrían preguntar, ¿no? Que es la prueba de Addison. ¿Listo? No prueba de Addison, sino prueba de Addison. ¿Qué es lo que hacemos en la prueba de Addison? Como ven en la imagen, ¿no? Hacemos una abducción, o sea, alejamos la extremidad que vamos a evaluar, porque vamos a evaluar ambas. Hay que ver a qué nivel está el síndrome de la compresión. Generamos abducción, generamos extensión y rotación externa, ¿listo? Y cuando hacemos eso, le pedimos al paciente que inspire y rote la cabeza hacia el lado que estamos evaluando, ¿no? Si estamos en el lado derecho, que rote la cabeza hacia el lado derecho, ¿ya? Cuando al hacer eso, ¿no? Rota la cabeza hacia ese lado, disminuye el pulso, porque si se dan cuenta, mira, está tocando el pulso ahí al nivel de la arteria radial, disminuye el pulso, decimos que es una prueba de Addison positiva, ¿no? Entonces, y que disminuye el pulso me está diciendo que hay una compresión de la arteria subclave, ¿listo? Entonces, estos pacientes con síndrome de costilla cervical van a tener parestesias, ¿ya? Generalmente parestesias en las manos, atrofia hipotenar, ¿ya? Parestesias en las manos, atrofia hipotenar, aumento de sudoración en las manos, ¿listo? Y prueba de Addison positiva, ¿no? ¿Qué es la prueba de Addison positiva? Ya les dije que hay una disminución o una ausencia del pulso
radial, pues, ¿no? Que me indica la compresión de la arteria subclavia, ¿no? También podemos encontrar, por ejemplo, positivo y así encontramos un soplo, ¿no? Un soplo en el hueco supraclavicular, ¿listo? Y también esta misma prueba puede generar parestesia, pues, ¿no? Y si el paciente viene con parestesia, pero obviamente al hacer esta maniobra lo que estamos haciendo es comprimir más las estructuras que se están comprimiendo, ¿no? Que es el plexo braquial y lo que es la arteria subclavia, ¿listo? Entonces por eso también va a generar parestesias. Entonces prueba de Abson en lo que es el síndrome de la costilla cervical, ¿listo? Entonces esas son las patologías que vamos a ver a nivel cervical, ¿listo? Ahora, a nivel de la columna dorso-lumbar, ahí sí vamos a ver más patologías y obviamente acá sí vamos a hablar de las hernias discales, que es el lugar más frecuente de hernias, ¿no? Entonces hay maniobras que sí o sí deben hacer ustedes en sus prácticas, ¿no? Primero, en la parte de inspección, podemos ver estos nódulos, ¿no? Tumores pedunculares, manchas, café con leche, ¿no? Que ustedes ya saben que esto es de la neurofibromatosis. Miren esto característico, esto yo ya estaba viendo un artículo de este caso, esto ya lo saben, miren por ejemplo porque también tuvo otro diagnóstico, que es herpes, ¿no? Característicamente las vesículas agrupadas, y que hay una hipertricosis en una zona, bueno, en esa parte de la parte baja de la espalda, ¿no? Que haya muchos pelitos ahí que me pueden hacer pensar una espina bífida, ¿ya? La espina bífida puede ser oculta o abierta, ¿no? Cuando se llama abierta, ahí está el meningocele y el mielomeningocele. El meningocele es cuando solo hay líquido cefalorraquídeo y el mielomeningocele es cuando tiene parte de médula espinal, ¿no? Entonces, eso obviamente se nota la alteración congénita, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la espina bífida oculta, no se puede saber, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabemos muchas veces? Con estos hallazgos, ¿no? Hipertricosis a ese nivel harían que, al menos en un recién nacido, lo descarten, pues, ¿no? Imagínense también ya la madre también gestante no tomó ácido fólico, que saben que es quien previene, ya, pues con más razón, ¿listo? Ahora, esta deformidad, ¿no? Esta deformidad que es una desviación lateral en el plano frontal, ¿no? Que es la famosa escoliosis. ¿Ya? La famosa escoliosis. ¿Cómo vamos a ver estos pacientes con escoliosis? Vamos a ver pliegues glúteos asimétricos, ¿no? Altura de los hombros desiguales, ¿ya? Pero acá es lo importante, ¿no? Diferenciar que esto sea una escoliosis estructural, o sea, misma del paciente, que puede ser idiopática, por poliomielitis o congénita, o puede ser no estructural, que muchas veces es antálgica, ¿no? O sea, por algún tipo de, por ejemplo, una hernia discal, genera obviamente que el paciente esté en esa, acuérdense que yo les dije que el paciente flexiona el cuerpo hacia el lado de donde está más que todo el dolor, pues, ¿no? Como una posición antálgica, ¿listo? O por compensación de un acortamiento de un miembro. Muchos pacientes que tienen un miembro, el fémur, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un compañero que tenía un fémur más corto que el otro. Eso se puede relacionar mucho a que también puede ser una escoliosis, pero es una escoliosis no estructural, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la característica de una escoliosis estructural, ¿no? Que persiste, ¿listo? Cuando el paciente se inclina hacia adelante. Ya, o sea, cuando está sentado y el paciente está sentado y el paciente se inclina hacia adelante y se mantiene la escoliosis, eso ya podemos decir que es estructural, ¿listo? En cambio, en los pacientes que no es estructural y sobre todo cuando se debe a un acortamiento de un miembro, desaparece al sentarse, ¿ya? Cuando se sientan, desaparece la curvatura, pues, ¿no? Porque es una posición simplemente, como les digo, antálgica, ¿listo? Y acá también vamos a ver cuando al paciente le pedimos que se siente, ¿no? Y se incline hacia adelante, vamos a confirmar la escoliosis, ¿no? Porque obviamente aquí no he puesto una imagen, pero se va a ir hacia adelante y van a ver pues la deformidad en la parte de la espalda, ¿no? Entonces a eso se le llama maniobra de Adams. ¿Listo? Que se va a poner que se note la curvatura al inclinarse hacia adelante. Ya, maniobra de Adams para ver escoliosis. ¿Listo? Ahora, cuando vemos una deformidad en lo que es el plano sagital, o sea, antero-posterior, a esto se le llama cifosis. ¿Listo? Y puede haber una cifosis armónica, ¿no? Como ven ahí les he puesto que es el aumento de una curvatura regular, que estamos hablando de algo normal, una cifosis senil, ¿no? En los adultos mayores, o en la espondilitis anquilosante. ¿Ya? Y están viendo bastantes datos de la espondilitis anquilosante, ¿no? Pero como les digo, característicamente dolor a nivel del esqueleto axial,
factor reumatoide negativo, no los reumatoides negativos, ¿ya? No olviden también otro dato, por ejemplo, también que me olvidé, sacroileitis, ¿no? Sobre todo acá en Perú. Siempre que tienen sacroileitis, un paciente ya crónicamente, descarten brucelosis también, ¿ya? Una cifosis ya angular, que es más prominente, ¿no? De las apófisis espinosas o que ya genera jiba, son los pacientes que han tenido fracturas, en la tuberculosis nuevamente, o de una manera congénita, ¿listo? Y acá tenemos a la lordosis, que la lordosis es algo normal, ¿ya? Porque es la curvatura lumbar, o sea, si nosotros vemos el esqueleto, en la parte lumbar esa curvatura, a eso se le llama lordosis. Solo que esa lordosis puede estar aumentada o puede estar disminuida. Y generalmente cuando está disminuida es por posiciones antálgicas, ¿no? Porque el paciente obviamente si quiebra más la parte del poto, ¿no? Obviamente le va a doler más, ¿no? Va a generar más compresión. Entonces esos pacientes adoptan como una posición así de retraer, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a estar aumentada? Está más aumentada cuando hay un aumento de la curvatura torácica, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, por ejemplo, de la cifosis, de la escoliosis, ahí generalmente puede aumentar las curvaturas, ¿no? O las caderas están en flexión. Y fisiológicamente, por así hablarlo, ¿no? ¿Quiénes también paran curvadas a veces? Las mujeres, ¿no? Ahí puede estar aumentado. Pero disminuido, como les digo, va a estar como, por así decirlo, se va a ver como una posición antálgica en lo que son los prolapsos de las hernias discales, ¿no? En las espondilitis, ¿listo? En la espondilitis anquilosante, todos esos, ¿listo? Como, o sea, como una posición más que todo antálgica, como les digo. A la palpación también podemos ver, por ejemplo, un escalón palpable en la unión lumbosacra, que generalmente es L5 sobre S1, ¿listo? Que lo vamos a ver en lo que es la espondilolistesis, ¿ya? Espondilolistesis, que es un desplazamiento de la quinta vértebra lumbar sobre S1, ¿listo? Y cuando hay contractura de los músculos paravertebrales, puede ser una sacroileitis, ¿no? Puede ser una lumbalgia, ¿no? Sobre todo una lumbalgia, ¿listo? Entonces, cuando tenemos dolor lumbar, creo que lo más importante que ustedes deben diferenciar es un dolor estructural, es un dolor mecánico de lumbalgia con una hernia discal, ¿listo? Acá tuve un error porque no lo pasó bien mi diseñador gráfico, pero acá tenía que haber imágenes, ¿ya? Pero eran, bueno, de cómo hacemos los movimientos de lo que le vamos a pedir, ¿no? Rotación, bueno, también la gran diferencia de la columna dorso-lumbar es que no es como la parte cervical que pueden hacer bastantes movimientos, ¿no? Sino que más que todo movimientos de rotación, ¿listo? Entonces, pero acá sí había una imagen importante que es la prueba de Schober, ¿ya? Que la prueba de Schober ya es la que te confirma, o ya te dice, es una de las pruebas que si te dicen positivo, ya más espondilitis anquilosante, ¿no? De tanta de esta enfermedad que estamos hablando tanto, que la prueba de Schober lo que hacemos nosotros es marcar una línea en L5 y otra la marcamos 10 centímetros arriba, ¿no? O sea, 2 puntos. Y al paciente le pedimos que se flexione hacia adelante. Entonces lo normal es que entre esos 2 puntos, ¿ya? Hay una separación mayor a 5 centímetros. En cambio, lo patológico, ¿listo? Una separación mayor a 5 centímetros. Entonces acá es diagnóstico de espondilitis anquilosante. ¿Listo? La famosa prueba de Schober. ¿Ya? Eso sí les van a preguntar. Ahora, otra cosa también. Si hay limitación a todos los movimientos en un paciente, ¿no? A la flexión, a la extensión, a la rotación, ¿no? Cuando le pedimos al paciente de toda la parte dorsolumbar, vamos a pensar también en espondilitis, ¿no? Bueno, no necesariamente anquilosante, pero espondilitis en general, ¿listo? En cambio, cuando solo hay, por ejemplo, solo dolor a la extensión, o sea, cuando el paciente se pone hacia atrás, ahí sí podemos pensar en discopatías, ¿listo? O cuando si hay lumbalgia en 1 o 2 movimientos máximos, por ejemplo, flexión-extensión, ahí sí podemos pensar también en lumbago, o sea, hablando de la contractura muscular, o también en discopatía, ¿listo? Pero en general ahí sepan, bueno, si hay dolor en todos los movimientos, espondilitis, ¿ya? Prueba de Schober positiva, ya les he explicado qué es, espondilitis, ¿listo? Pero ahora sí vamos a ver las maniobras más importantes que ustedes deben realizar cuando viene un paciente con dolor lumbar, ¿listo? Todo paciente que me llega con dolor lumbar a mi consultorio,
tenía que hacerle lo que es la segue, ¿ya? La segue añadido con Bragard, ya que ahí no les he puesto Bragard, pero les voy a decir qué es, porque poner en una imagen de más, ¿no? Porque simplemente se le agrega algo, ¿ya? ¿Qué hacemos en la segue? Ya, le pedimos al paciente, como ven en la imagen, que esté en decúbito, supino, ¿no? Y levantamos la extremidad, obviamente una pierna recta, ¿no? Ahora, el dolor, o sea, ¿cuándo decimos que es la CD positivo? Cuando el dolor se da antes de los 70 grados, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿no? Porque se genera tanto dolor como parestesias, ¿listo? O sea, que se genere dolor en todo, porque ahí vamos a hablar también de qué raíz nerviosa está afectada, ¿no? Cuando es positivo, acá ya podemos decir que es una hernia discal, pues, ¿no? No una lumbalgia. Pero acá hay algo muy importante, que se genere el dolor antes de llegar a los 70 grados, ¿ya? Porque hay muchos que confunden y dicen, ah, ya le voy a hacer maniobra de la C. Y agarran la pierna y levantan así todo. Y no es así, porque cuando el dolor es, cuando tú pasas los 70 grados, ese dolor lumbar ya se puede desencadenar por una misma lumbalgia, por algún tipo de compromiso sacroiliaco, ¿no? Entonces ya no es por una hernia discal. Entonces, el ACG positivo es el dolor antes de llegar a los 70 grados, ¿no? La aparición de dolor o la aparición de parestesias, ¿no? Según el territorio inervado, ¿listo? Y acá lo que tenemos es el ACG, este, lo que es ¿cómo se llama este? El otro tipo del ACG. O sea, una contraposición del ACG, que es lo que lo vamos a poner al paciente al revés, ¿no? Al paciente en decúbito prono, ¿no? Y vamos a generar una extensión de la cadera, vamos a retraer el pie y cuando se genera dolor en la región anterior del muslo, ¿ya? También obviamente nos indica hernia discal, pero específicamente que es una radiculopatía de L4, ¿listo? Generalmente las hernias discales tienen que diferenciar compromiso de L5 y S1, por eso sale ese puesto. L4 sería, como les digo, cuando hablamos ya de hernia discal a estos niveles, siempre acá sí, la raíz va a estar comprometida de la vértebra de abajo, ¿no? Entonces, el tipo más frecuente, ya el tipo más frecuente es L5-S1, ¿ya? La hernia discal más frecuente está entre L5 y S1. Por eso la raíz nerviosa más afectada es la raíz S1. ¿Listo? Entonces, eso ya me acordé. Se llama la segue posterior. ¿Ya? La segue posterior. ¿Listo? Entonces nos puede indicar si hay dolor en la región anterior del muslo de una radiculopatía L4, ¿no? Pero para que sea L4, tendría que ser entonces, ¿dónde? Entre L3 y L4, que es infrecuente, ¿ya? ¿Y qué es la maniobra de Vagar? Ya acá les voy a decir. La maniobra de Vagar es el asegue, o sea, llegan, levantan y el paciente dice, ah, me duele, me duele. Paras ahí y haces la maniobra de Vagar, que es generarle dorsiflexión del pie, ¿no? Ahí mismo, o sea, ya terminaste, le generó dolor, agarras el pie y haces dorsiflexión. Y eso también genera dolor y parestesia. O sea, ya tienes tanto la maniobra de Vagar como el asegue, son positivas o me indican lo que es hernia discal. ¿Listo? Porque como les digo, cuando tiene un paciente con lumbalgia, ustedes deben diferenciar si es una lumbalgia mecánica, ¿no? Contractura muscular nada más, que eso también a la palpación van a ver que están duros los lumbares, o es una hernia discal, ¿no? Porque ahí sí ya se le va a tener que pedir resonancia magnética. ¿Listo? Y acá hay otras maniobras que esas ya sí son más infrecuentes, pero por si acaso les pongo, que es la maniobra de Neri, ¿ya? Que al paciente lo sientan en la camilla con los pies colgados, como ven ahí, o sea, a nivel, o sea, la rodilla ahí que se apoya en el borde externo, y le inclinan la cabeza hacia adelante, ¿no? Y al inclinar la cabeza hacia adelante genera nuevamente el dolor y las parestesias. Y el otro es la maniobra de Neri forzada, ¿no? Cuando salió esta negativa, le hacen la Neri forzada. Que la Neri forzada es pedir al paciente que suba la pierna, o sea, levante la extremidad todo lo que pueda, hasta que al flexionar también se genere el dolor. ¿Listo? Pero bueno, todas estas maniobras al final, maniobra de Neri, maniobra de la segue posterior, ¿no? Esta es la segue. Todas esas maniobras son para hernia discal, ¿no? O sea, para ver que hay una radiculopatía. ¿Listo? Y como les decía, finalmente hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar
si la raíz que está comprometida es L5 o es S1, ¿no? O sea, semiológicamente, porque al final el examen de elección es una resonancia magnética, pues le pido una resonancia y ahí me va a salir, pues, dónde está la hernia, ¿no? Entonces, lo más frecuente, ya les he dicho, es que sea una hernia de L5 a S1, ¿no? Por lo tanto, la raíz nerviosa más frecuente es la S1, ¿listo? Entonces, ¿qué va a haber cuando hay un compromiso de L5? Por ejemplo, va a haber déficit para la flexión de la rodilla del pie, ¿ya? Cuando hay compromiso de L5. Pero cuando hay compromiso de S1, que es lo más frecuente, flexión de la cadera y la flexión del pie y los dedos. ¿Listo? Ahí puede que se mareen, lo más importante es las parestesias, ¿no? Así como hablamos en el antebrazo, igual en el pie. L5 me va a generar parestesias en el dorso del pie, ya, en todo el dorso del pie y el primer dedo. O sea, suponiendo que este es el pie del dedo gordo, L5 es todo esto. Primer dedo y dorso del pie. En cambio, S1 es esto, que va a generar en el borde externo del pie, ¿ya? Y quinto dedo te pongo, ¿no? Eso es S1. Borde externo del pie o quinto dedo. ¿Listo? Y lo otro es que también le puedes examinar viendo dónde se genera el dolor. ¿Listo? Cuando el paciente le pides que camine de puntas y le duele ahí, es S1, ¿no? Dolor al marchar de cuclillas o de puntas, ¿no? En cambio L5 se genera dolor al caminar con el talón. ¿Listo? Entonces, sobre todo aprendes de S1, ¿no? O sea, como que ya qué hacer, porque saben que es la raíz más importante. A ver, camina de cuclillas, le duele, ¿no? Siente parestesias o adormecimiento en la parte lateral del pie, ya, eso es S1, ¿no? Si no, lo otro. Y lo importante, los reflejos, porque en el S1, justo como es el más frecuente, aquí sí hay una pérdida de un reflejo, que es la pérdida del reflejo aquileo, ¿no? Acá tenemos el reflejo aquileo, ¿no? ¿Por qué hay esa pérdida? Porque el reflejo aquileo está inervado por S1. ¿Listo? En cambio, por ejemplo, si querían ver ya más infrecuente, como les decía, ya raíces nerviosas L3, L4, por ejemplo, acá tenemos el reflejo patelar. Que el reflejo patelar generalmente es L3, L4. ¿Ya? Entonces, cuando hay patelar o rotuliano también, ¿no? Lo mismo. Cuando hay esa pérdida de reflejo, podemos decir que es un compromiso de L3, pues, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Más lo otro que ya habíamos mencionado. Pero acá lo más importante, como les digo, S1, ¿no? Entonces también hay pérdida de reflejo aquileo. No puede caminar de puntas. Parestesia, adormecimiento en la parte lateral. ¿Listo? La raíz más frecuentemente afectada en una hernia discal. Y ya en resumen, ya para hablar de lo que es, por ejemplo, todo lo que hemos dicho, por ejemplo, cuando pensamos en una discopatía, entonces generalmente un dolor de inicio brusco, ¿no? Inicio brusco, post-esfuerzo, le vamos a poner. Generalmente hay algo que desencadena el movimiento y genera un dolor que ya el paciente se queda ahí nomás. Es incapacitante. ¿Listo? Las maniobras, todas las que hemos visto, la Segebra, Garneri, son positivas. Y generalmente el paciente tiene una posición siempre antálgica. ¿Listo? Para que esa posición, para que se genere la menos compresión que se pueda de esa R. ¿Listo? En los pacientes con espondilodicitis infecciosa, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pacientes con fiebre, ¿no? Fiebre con compromiso del estado general, ¿ya? Y también tienen rectantes de fase aguda elevada, ¿ya? Las hernias podrían tener rectantes de fase aguda elevada, pero poco leve, casi no están muy elevados. Cuando es tumores óseos, metástasis, eso es un dolor continuo, ¿no? También genera compromiso del estado general. Y los rectantes de fase aguda casi están súper elevados, ¿listo? Cuando es un aplastamiento vertebral, eso se genera obviamente en pacientes con osteoporosis, ¿listo? Entonces es un dolor que disminuye el reposo, ¿ya? Y tiene el antecedente de haber tenido un traumatismo, ¿no? Generalmente pacientes con osteoporosis,
con dolor a nivel lumbar, puede ser un aplastamiento vertebral, ¿listo? La espondiloartrosis, como dice su nombre, ¿qué van a pensar? Que es un dolor que aumenta la actividad y disminuye al reposo, ¿no? Y reactantes de fase aguda son negativos, porque no es una inflamación, ¿listo? Y las espondiloartropatías seronegativas, que ahí siempre hemos hablado de la famosa espondilitis anquilosante, son en pacientes jóvenes, pacientes varones, dolor a todos los movimientos, ya dijimos, dolor a todos los movimientos, y generalmente se presentan con entesitis. ¿No? ¿Qué son entesitis? Por ejemplo, la talalgia, los famosos dedos de salchicha, ya que todo eso lo vamos a ver, pero se asocian, por ejemplo, dedos en salchicha, no olviden, a las espondiloartropatías. ¿Listo? ¿Quedó alguna duda, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, el día de mañana continuamos con lo que es compromiso sacroiliaco, síndrome de hombro doloroso y todo lo que es las patologías de las manos, ¿no? Que vamos a ver la tenositis de Kervain, síndrome de túnel carpiano, las maniobras, que las maniobras de Fick, Tinel, bueno, todo eso, ¿listo? Entonces mañana la clase será más o menos o mediodía, porque tengo que terminar el material porque acá hay bastantes imágenes para también hablar de maniobras, o sea, casi sirven mucho las imágenes. Si no es a mediodía, será 2, 3 de la tarde, ¿ya? Y su examen en la noche. ¿Listo, chicos? Hasta luego. Hasta luego, doctor.